Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estudiantes, profesores. Un saludo muy cordial a los profesores y estudiantes que también nos están siguiendo en la sede de Heredia, que ellos también en este momento, tal vez al final, pues nos van a hacer llegar las preguntas y las inquietudes que tengan. Paulatinamente se nos van a ir sumando otros grupos de estudiantes, pero en honor pues y por respeto a los presentes y obviamente al panel y al invitado, vamos a iniciar de una vez. Quiero aprovechar para enviar un cordial saludo, un saludo de solidaridad, un saludo de fraternidad para todos nuestros estudiantes, nuestros profesores y obviamente todos a los ciudadanos costarricenses que se han afectado por los últimos acontecimientos de la naturaleza. La naturaleza otra vez pues nos indica y nos hace ver lo vulnerables y lo vulnerable que somos. Hay estudiantes en este momento, sobre todo en las sedes regionales de Pérez Celedón, de Ciudad Neily, de Guanacaste, pues que tienen problemas de acceso, de salida de sus hogares. Y aquí precisamente también en las sedes centrales, los estudiantes de Acerrí, de Acosta, han tenido problemas, los estudiantes de Santa Bárbara. Entonces, un saludo muy, muy cordial y muy fraterno a ellos. Bueno, el evento de hoy es un evento obviamente muy especial porque tenemos un invitado también muy especial, don Vladimir de la Cruz de Lemos, y tenemos también como organizadores, como invitados también especiales a los estudiantes de Derecho, que realmente hoy han ideado toda la logística, todas las entrevistas, todo el foro y la dinámica, y eso me llena, por lo menos a mí y a todo el equipo de la Escuela de Derecho, de una gran satisfacción. Así quisiéramos pues seguir contando con la participación de estudiantes entusiastas, de estudiantes que tengan interés por estas cosas. Siempre criticamos a los jóvenes, siempre criticamos a los estudiantes que son apáticos a estos temas, pero bueno, aquí tenemos a unos jóvenes que realmente enarbolan la bandera de la reflexión, del debate, del foro. El acontecimiento de hoy tiene como fundamental, como eje principal, hacer un análisis histórico-político. Un análisis histórico-político de la viabilidad de una eventual Asamblea Constituyente en Costa Rica. ¿Qué tan factible será? ¿Qué tan factible es en esta coyuntura tan particular que se encuentra el Estado costarricense, en esta coyuntura tan particular que se encuentra la sociedad costarricense, obviamente apática en estos temas tan trascendentales para el ejercicio de la administración de la cosa pública? Y el estudiante de Derecho, el profesional de Derecho, pues no puede ser apático a esto, tiene que revisar estos temas, tiene que interesarle estos temas, ¿verdad? ¿Cuántas constituciones ha habido en este país? ¿Cuántas constituyentes habrá habido en este país? ¿Qué es una asamblea constituyente, muchachos? ¿Qué es una asamblea constituyente? Y este tema lo traemos a colación porque se ha propuesto celebrar una asamblea constituyente, se ha propuesto hacer un referéndum, ¿verdad? Consultarle a la ciudadanía costarricense acerca de la posibilidad de realizar la asamblea constituyente. ¿Para qué? Para reformar la Constitución. Algunos sectores dicen que pues, no es necesario reformar la Constitución, algunos dicen que es necesario reformarla parcialmente y algunos indican que hay que revisarla completamente.
Entonces creo que es importantísimo y los estudiantes de Derecho organizadores han visto la necesidad de dialogar, de reflexionar en este tema. Y creo que es importante, sobre todo porque hay una propuesta para celebrar esta asamblea para, de alguna manera, celebrar los 200 años de vida independiente de este país, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el eje transversal, el eje de esta conferencia. Quisiera tener el honor de presentarles al invitado especial, don Vladimir de la Cruz de Lemus, político, historiador, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Ha ocupado los cargos como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, director del Instituto de Estudios del Trabajo también de la Universidad Nacional, director de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica en la Universidad de Costa Rica, fiscal de la Asociación Nacional de Autores de Obras Literarias, Artistas y Científicas de Costa Rica, presidente y directivo de la Editorial Costa Rica, presidente y directivo del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Ha recibido premios como el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Nacional Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Además, don Vladimir es un analista, además de académico, es un analista de todas estas cuestiones públicas, consultado definitivamente, de referencia consultada, obligatoria casi de todos los sectores de reflexión. Quisiera también tener el gran placer de presentarles a Erika Ulloa Zúñiga, estudiante de Derecho, bachiller en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional, asistente legal para el área de litigio y servicios de impuestos para Ernst & Young. También presentarles a Benigna Baltodano Linarte, estudiante de Derecho, gerente general de la empresa MIL Consultorías y Peritajes, integrante del Comité Central por una Nueva Constitución Costa Rica y conductora del programa de radio Corriente Alterna, en Vía Legal Costa Rica, en esta su Universidad Latina de Costa Rica. También Andrés Francisco Chávez Angulo, estudiante de Derecho dedicado a la enseñanza de las áreas de Filosofía y Humanidades. Se desempeña además como gestor de proyectos para la formación ética y ciudadana de los jóvenes. Y Antonio Salazar Hidalgo, estudiante de Derecho, también licenciado en Contaduría Pública, máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latina de Costa Rica, técnico en riesgos de la Universidad de Costa Rica y en Contratación Administrativa por la Contraloría General de la República de Costa Rica. Actualmente es auditor financiero asociado a la firma Murillo y Asociados Contadores Públicos. Yo quisiera recibirlos a todos, a nuestro invitado especial y a nuestros estudiantes con un gran aplauso, por favor. Gracias, don Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los compañeros de Derecho. Don Vladimir de la Cruz, bienvenido a este programa que vamos a tener hoy, conversatorio muy especial. Los profesores que también nos están acompañando, muchísimas gracias por traer a parte de sus estudiantes el día de hoy. Vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a lo que ya han visto normalmente. Queremos hacer un análisis histórico de 3 épocas que se han dado en Costa Rica, iniciando en 1940, para que don Vladimir tal vez vaya dándonos una charla pequeñita de lo que ha sucedido en cada una de estas etapas. Pasaremos después, don Vladimir, a 1970 y después terminaremos con los finales de los 90 a los 2000 actualmente. Lo que queremos es que usted nos comente a través de su análisis histórico cómo ve la sociedad hoy en día para entender si estamos preparados o no para una asamblea constituyente. Y bueno, cada una de estas épocas la va a liderar cada uno de los estudiantes que tenemos aquí. Vamos a iniciar en este momento con Antonio Salazar, pero sí quisiera que veamos el video de la primera época que se va a analizar.
la libertad, el derecho y la justicia. El doctor termina su periodo y lo sucede Teodoro Picado, de su mismo partido, el Republicano Nacional. Pocos años después, la familia costarricense se sumerge en una guerra civil que divide a hermanos, padres e hijos. El doctor, como principal figura de la oposición, abandona el país. Pero es tan grande la fuerza de las reformas que las garantías sociales y todas las instituciones que las complementan sobreviven y superan el conflicto armado de 1948. La Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres, las conserva gracias al pacto firmado con Manuel Mora en el Alto de Ochomogo, donde las fuerzas rebeldes se comprometen a respetar las garantías sociales. Se mantiene la caja del Seguro Social, digo, por supuesto. Se mantiene el Código de Trabajo, por supuesto. Esto es ratificado por la constituyente de 1949 que llama a ejercer la presidencia a Otilio Ulate. Buenas tardes. En este primer bloque nos estamos centrando en lo que es el periodo entre 1900 y 1950. En este tenemos dos grandes momentos, que son los años 20 y los años 40. En los años 20 tenemos la depresión del 29, en la cual se da el colapso del modelo liberal, el deterioro de condiciones generales de vida, el aumento del desempleo y la disminución del ingreso de personas y el establecimiento de productos básicos. Y en el 48, bueno, en el periodo del 40, tenemos la reforma social, las elecciones del 48, la guerra civil y la Junta Fundadora de la Segunda República. Para iniciar con este segmento de preguntas, don Vladimir, ¿cuáles son los elementos sociales que convergen y desencadenan la creación de la Constitución del 49? Primero, hay que entender que los actores políticos y los actores sociales de la década del 40 y el 48 se gestan tiempo atrás. El Partido Comunista de Costa Rica se funda en el año 31 como resultado de la crisis que envuelve al país en aquellos años, en medio de circunstancias de agitación social, desempleo arriba del 12%, donde un desempleado significaba el desempleo de la familia completa. Hoy, un desempleado no significa el desempleo de la familia completa. Hoy tenemos 200,000 desempleados, sobre 2 millones de habitantes que trabajan, pero tenemos 300,000 mujeres que son cabeza de familia, de las 600,000 que trabajan. De manera que el peso de los desempleados hoy, de alguna manera, se sostiene por el trabajo de una mujer, madre, abuela, hija, esposa, compañera o todas ellas. Entonces eso hace que no haya tanta presión en las calles desde el punto de vista de huelgas, movilizaciones. En aquella época, en los años 29 y 31, habían sindicatos de desocupados que legalmente hoy no se pueden hacer. Habían manifestaciones de desocupados y había una tensión social tremenda al punto de que en una marcha en mayo de 1933 a un policía le metieron un pico en la cabeza. ¿Por qué? Porque era demasiado tenso. Había un ciclo de huelgas y de conflictos laborales en ese periodo, del 27 al 34. El año 34 son 3 grandes huelgas: la huelga bananera, la huelga de zapateros y la huelga de trabajadores de café, que se hacen, que son importantes, las 3 huelgas dirigidas por el Partido Comunista en ese momento, que estaban haciendo, y que va a tener un auge muy importante al punto de que desarrolla luchas campesinas, las luchas obreras, que las hereda de las tradiciones anteriores. Y en el año 39 el Partido Comunista se convierte en la segunda fuerza electoral del país. Primero, en un intento de alianza estratégica con Ricardo Jiménez, que se había salido del Partido Republicano, para evitar la candidatura de Calderón Guardia en 1939, en razón de que Calderón Guardia era el candidato del gobierno de León Cortés, que era un gobierno muy conservador, filofascista, simpatizaba con el régimen nazi, León Cortés, no Calderón Guardia, y los libera, y además un compromiso de ellos con la Iglesia Católica, que en ese momento era muy conservadora,
de derogar las leyes liberales que se habían aprobado en Costa Rica entre 1882 y 1888. Entonces, alrededor de eso se provoca un movimiento contra la candidatura de Calderón Guardia que culmina en un proceso de un partido que no llega a funcionar electoralmente, que se llamó Alianza Democrática Nacional, donde estuvieron los comunistas, los masones, los liberales independientes, los ricardistas, que eran los seguidores de Ricardo Jiménez, y con la postulación de Ricardo Jiménez a la cuarta candidatura a la presidencia, cosa que no se materializa, se retira Ricardo Jiménez y entran solo los comunistas a la elección junto con Calderón Guardia y otro partido, Confraternidad Guanacasteca, donde el gobierno de Calderón, la candidatura de Calderón Guardia gana el 88% de los votos, los comunistas el 11% y el otro partido menos del 1%. Eso da una idea de lo que era una segunda fuerza electoral en el país, y esa condición de gran actor político se va a mantener en la década del 40. Pero el año 39 hasta el año 45 cambia la situación interna del país porque se produce la Segunda Guerra Mundial. Nuestra producción cafetalera se comerciaba con Alemania un 80%, la producción de abacá, una fibra textil, también se comerciaba ya, el 80% de la industria azucarera estaba en manos de los alemanes, de manera que al caer los productos de exportación se inicia un proceso de crisis interna en el país, cuyo peso en la crisis interna se gesta o cae o se siente con más fuerza en el año 41 más o menos, y el Partido Comunista elabora un documento que se llama Plan Nacional de Emergencia para salir de la crisis de guerra, que mueve campesinos y mueve trabajadores urbanos en torno a un gobierno que en ese momento había surgido con el apoyo de León Cortés, con simpatía hacia el gobierno nazi por la vinculación con el comercio, pero que empieza a decaer. Y la crisis internacional de ahí produce un vacío importante para el gobierno, porque además se inicia la Segunda Guerra Mundial en el año 39 hasta el 45. En esa Segunda Guerra Mundial, que tenía un objetivo muy importante de acabar con la Unión Soviética, pero acabar con los judíos y con otras poblaciones en Europa, los Estados Unidos no participaba inicialmente hasta diciembre de 1941, cuando son atacados en Pearl Harbor. Al ser atacados en Pearl Harbor era una base norteamericana en Hawái, donde era como atacar el territorio de Estados Unidos y lo obliga a participar Estados Unidos en la guerra, para lo cual, por el ataque a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt solicita apoyo de las naciones latinoamericanas en solidaridad con él para convencer al Congreso de los Estados Unidos de la aprobación de participar en la guerra. En ese sentido, Roosevelt habla con el presidente Calderón. Calderón está de acuerdo en declarar la guerra a Italia, Alemania y Japón. Lo hace en diciembre de 1941. Esa declaratoria de guerra rompe la alianza de Calderón Guardia con León Cortés. Y se intenta un golpe de Estado contra Calderón Guardia que no fructifica, porque invitaron a los comunistas a participar en ese golpe de Estado porque eran una fuerza opositora. Los comunistas no participan, más bien le tienden la mano a Calderón Guardia para que termine su gestión de gobierno con políticas de carácter social y popular. Si los dos primeros años de su gestión, 1941 y 42, habían sido en favor de los grupos ricos del país y oligarcas y el sector comercial alemán, le proponen ese viraje con base al Plan Nacional de Emergencias, y se inicia un proceso de negociación que va a terminar en el Plan de las Garantías Sociales. A este momento también ha cambiado la jefatura de la Iglesia Católica. Desde un arzobispo muy conservador en la década del 30 se elige a otro arzobispo muy conservador, Monseñor Sanabria. Oigan lo que estoy diciendo. Monseñor Sanabria echaba discursos contra los comunistas, decían que eran perversos, malos, que no eran costarricenses, que eran apéndices de Moscú, que todo lo que ustedes quieran. Ese era Monseñor Sanabria, en el año 39 y 40. Pero en el año 41, un hombre extraordinariamente inteligente, cuyo propósito eclesial era abrir espacios a la iglesia costarricense, y uno de los espacios era la derogatoria de las leyes liberales, en lo cual había un compromiso de Calderón con León Cortés y con la iglesia, que lo hace Calderón Guardia. Eso tenía que amarrarlo también con los comunistas, que estaban proponiendo una alianza estratégica con el gobierno para mantener al gobierno de Calderón Guardia en el poder.
Y ese proceso se inicia en conversaciones que culminan con la aprobación en el año 42 y 43 por la doble aprobación constitucional que requiere de legislaturas, el capítulo de garantías sociales que se incorpora a la Constitución de 1871, que tiende a aprobarse en el año 43 junto con el Código de Trabajo. Ambas instituciones, garantías sociales como Código de Trabajo, no eran novedosas. Había una tradición de legislación laboral y social en Costa Rica, incluso legislación laboral desde la época de la colonia. Y durante el siglo XIX y durante el siglo XX también se habían ido dando leyes individuales. Al final se estaba tratando de crear un código de trabajo que regulara todo y un capítulo de garantías sociales que tenía tradiciones constitucionalistas en Costa Rica, porque en la Constitución de 1917 se había establecido el artículo 10 de la Constitución, que ya establecía un capítulo de garantías sociales, un artículo que regulaba relaciones de garantías sociales en general, y existía la legislación laboral de México, el Código, la ley del Trabajo de México en 1913, la Constitución mexicana de 1917 de la Revolución, que había mejorado muchas cosas. Se habían desarrollado códigos de trabajo en México, en los estados mexicanos y en Argentina y en otros lugares donde ya empezaba a haber una tradición laboralista muy importante. En Costa Rica, en 1928, se crea el Ministerio de Trabajo, y ese mismo año, 1928, junto con el Ministerio de Ganadería, que también se crea en ese momento, se intenta crear y redactar un código de trabajo del cual se redacta todo el índice que debía contener, de manera que no era una cosa que se desconocía. De ahí en adelante, al 43, se va a producir un movimiento orientado en eso. Otras luchas del Partido Comunista en la década del 30 habían logrado salarios, mínimos de salarios. Se había logrado por la huelga bananera del 34 crear un consejo de salarios para regular salarios, que evoluciona a lo que es hoy el Consejo Nacional de Salarios, etc. Y resultado de esto también se discute entre el año 39 y 41, por iniciativa de los comunistas, la redacción de un código de trabajo, para lo cual Enrique Benavides Chaverri escribía en el periódico Trabajo, que era el órgano periodístico del partido, bastantes columnas sobre esa justificación, de manera que ya se venía dando una cultura jurídica en esa dirección para establecer esto. De manera que cuando esto se llega a aprobar en el año 43 es porque había una tradición y hay una voluntad política de aprobar eso. La Iglesia Católica, cuando cambia con Sanabria y se inician las conversaciones de alianza con el Partido Comunista y el gobierno, pone condiciones. Una, que el Partido Comunista cambie nombre. El Partido Comunista cambia nombre a Vanguardia Popular. Si no era un problema de nombres, eso no tiene importancia. Manuel Mora y los dirigentes del partido tienen la inteligencia para entender que eso era posible y que cambiando el nombre no alteraba nada. Si Sanabria decía que los comunistas eran enemigos de la democracia y agentes extranjeros y que era casi descomunión ser miembro del Partido Comunista, cuando cambia de nombre, Sanabria saca una declaración pública diciendo que entrar a la nueva organización no causa ya pecado alguno. Ya se había eliminado el problema de la militancia en el Partido Comunista. Los católicos podían ingresar al Partido Comunista, dice Sanabria, sin cargo de conciencia alguno. Entonces los comunistas reconocen que las garantías sociales tienen inspiración social cristiana en las encíclicas y en otros documentos papales, y se inicia un proceso ahí de eso. Por otro lado, existía una tradición del movimiento obrero organizado con una central sindical que venía desde 1905, la Federación de Trabajadores, en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores, en el 23 esa confederación desaparece, da cambio a otra que se llama Confederación Obrera Nacional, esa desaparece en el 28 se constituye la Unión General de Trabajadores, que es la base del desarrollo obrero del Partido Comunista, la cual la mantiene hasta 1938, cuando disuelve esa organización en dos organizaciones, la Unión Nacional Campesina y el Comité Sindical de Enlace, para dirigir luchas campesinas y luchas obreras. Las vuelve a reunir en 1942 bajo el nombre Comité Nacional Sindical de Enlace, y en 1943 constituye la Confederación de Trabajadores de Costa Rica, que era la central sindical única de Costa Rica. Para los comunistas,
el concepto era de una sola organización sindical que representara a todos los trabajadores del país. La Iglesia venía preparando dirigentes para impulsar la organización sindical. Benjamín Núñez, el padre, que después va a estar en el 48 ahí metido y firma el Pacto de Ochomogo, es uno de los dirigentes que va a asumir la conducción del movimiento sindical. Y su hermano Benjamín, la Iglesia lo había preparado también para dirigir el movimiento cooperativo, disputándole al Partido Comunista la dirección del movimiento cooperativo y la dirección del movimiento sindical. Cuando se llega al pacto de las garantías sociales, los comunistas aceptan que la Iglesia constituya otra organización sindical paralela y ceden un campo de los dos que había en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que la Iglesia tenga ahí un representante sindical que llegó a ser Benjamín Núñez junto a Rodolfo Guzmán, un gran líder comunista, que era miembro de la Junta Directiva de la Caja cuando se funda. Entonces, ahí cambia la historia del país. El año 43 es el año del viraje, porque esa alianza estratégica que se constituye para impulsar las garantías sociales y el Código de Trabajo que se aprueban en 1943, que se entran en vigencia el 15 de septiembre de ese año bajo el concepto de la Segunda Gran Independencia, constituye también la base para crear un bloque político electoral que termina en las elecciones del 44 con el partido Bloque de la Victoria, que une al Partido Republicano y al Partido Comunista, postulando a Teodoro Picado para el gobierno que arranca del 44 al 48. Picado no era de la simpatía de los comunistas. Picado había sido director de colegio y había perseguido a los comunistas cuando había sido director de colegio. Fue ministro de Educación en la época de Ricardo Jiménez, 32-36, y sacó del magisterio a todos los maestros comunistas, a los hermanos Ferretos, a Arnoldo Ferreto, Judith Ferreto y a todos los demás. Anuló y prohibió la escuela maternal de Carmen Lira, en fin, no lo querían los comunistas. Cuando Hitler invade Polonia en el año 39 y Polonia se establece un gobierno filonazista, Teodoro Picado publica un folleto que se llama La Guerra, el Vístula, o tiene un nombre parecido, el Vístula es por el río de Polonia, donde justifica la existencia del gobierno de Pinsulski, que era un gobierno filonazista, y tampoco les gustaba a los comunistas esa simpatía por el régimen nazi de Teodoro Picado, de manera que no era de su simpatía. Sin embargo, fue la imposición que hizo Calderón para el año 44, con lo cual los comunistas aceptan la candidatura para ir unidos en las condiciones en que hacen un pacto escrito donde se reservan el derecho de crítica pública. Y así inicia el gobierno de Teodoro Picado. Don Vladimir, con permiso. Bueno, basándonos en todos esos acontecimientos, ¿considera usted que la creación de la Constitución en el 49 realmente llegó a satisfacer las necesidades que tenía el pueblo? En esa época existía la Constitución de 1871. Había tenido un paréntesis en 1917 por el golpe de Estado de Tinoco y la nueva Constitución del 17 que dura hasta el 20. Al anularse las leyes que hace Tinoco y al suspenderse la Constitución del 17 se restablece la del 71 que seguía vigente. El capítulo de reformas sociales se incorpora a la Constitución del 71. A eso, digamos, se produce una crisis y una tensión muy importante en el periodo 45-48 porque la Segunda Guerra Mundial desaparece con la derrota del nazifascismo, pero surge la Guerra Fría, surge un sistema mundial socialista, porque antes solo había un país socialista, la Unión Soviética. A partir del 45 surgen una serie de países socialistas nuevos, se produce un anticomunismo mundial, se produce un debilitamiento de la alianza interna de los comunistas con el gobierno de Teodoro, no así tanto con Calderón. En otro orden de cosas, en la oposición, ahora sí, al gobierno de Calderón y al gobierno de Teodoro Picado, se arma con fuerza, en parte como reacción a las garantías sociales y el Código de Trabajo, y León Cortés, que había sido un dirigente opositor importante y el líder más importante hasta ese momento, muere en el año 46, había sido candidato a la presidencia en el 44, se había dicho que en las elecciones del 44 había habido fraude. Sobre esa discusión del fraude se levanta toda una expectativa de que hacia las elecciones del 48, si vuelve a haber fraude, van a la guerra civil y si no, no. Pero en el año 46 los comunistas impulsan el código electoral para garantizar que no hay fraude y sin embargo se producen situaciones muy tensas. En el año 47
una huelga de brazos caídos, así llamada, organizada por la oposición, para asegurar el aparato electoral en manos de la oposición y no del gobierno, y asegurar el aparato de la policía en manos de la oposición y no del gobierno. Al final, se va a elecciones al 48, Calderón Guardia vuelve a postular en oposición a los comunistas que no querían que fuera candidato nuevamente. Los comunistas postulan su propio candidato y Otilio Ulate, que se había convertido en el líder opositor después del 46, es el que jefea las fuerzas de la oposición. Vienen las elecciones del 48 muy tensas, con violencia interna muy fuerte en el país, con atentados internos, con un montón de situaciones que no tenemos tiempo de explicar ahora. Las elecciones del 48 se producen bajo esas condiciones, hay un resultado, el aparato electoral se le da a la oposición política. Piensen por un momento como si ahora el Tribunal Electoral se le diera al Partido Unidad Social Cristiana o a Liberación Nacional para que ellos lo controlen, para garantizar que hay elecciones correctas y no fraudulentas. Eso no se puede hacer hoy, ¿eh? En aquel momento se produce una situación de esas. En esas condiciones se producen las elecciones del 48, las gana Ulate presidencialmente y los comunistas y los republicanos aumentan el número de diputados. Pero los resultados electorales hasta 1948 todos pasaban automáticamente a ratificación de la Asamblea Legislativa, Congreso se llamaba, de manera que el Congreso tenía la facultad de aprobar o improbar los resultados electorales. De esa manera no aprueba el resultado ganador de Otilio Ulate por razones de un voto salvado del diputado, del miembro del Tribunal Electoral, Max Cover Bolandi, donde se aducen algunas irregularidades electorales, anulan la elección de Ulate, no anulan la de diputados, que habían ganado los comunistas y habían ganado los calderonistas, y eso provoca entonces el levantamiento de Figueres, que ya se venía preparando desde el año 46 militarmente para eso, y genera la guerra civil del año 48 de marzo y abril con un resultado de 3.000 muertos. El resultado de la guerra, abril de 1948, conduce a buscar una solución política y no una solución militar final, porque ya Figueres estaba en Cartago, seguía la batalla de San José que se suponía iba a ser sumamente sangrienta. Frente a eso se entra en una negociación que se traduce en el Pacto de Ochomogo primero, donde entran en negociación los figueristas con Figueres y Benjamín Núñez, los comunistas, Manuel Mora y Carlos Luis Fallas. No hay nadie del gobierno porque el gobierno ya no existía ahí, los comunistas estaban defendiendo el gobierno en la práctica había desaparecido, ya Calderón había salido corriendo para Nicaragua, Teodoro Picado estaba a punto de renunciar e irse para Nicaragua, y se negocia con los que estaban en armas la paz en ese momento y la entrada de Figueres a San José y un gobierno transitorio que se le encarga al ingeniero Santos León Herrera. Entonces lo que se firma en Ochomogo es la deposición de las armas de los comunistas a condición de que se respeten garantías sociales, se respete la legalidad de los partidos políticos, se respeten vidas y haciendas y otras medidas que no tengo tiempo de explicar. Viene el Pacto de Ochomogo, se reafirma en lo que se llama el Pacto de la Embajada de México, donde con participación del cuerpo diplomático y las fuerzas que están en beligerancia participan para preparar ahora sí la entrada de Figueres a San José. Mientras esto ocurre, Figueres, que se había levantado para darle el gobierno a Ulate, obliga a Ulate con el Pacto Ulate-Figueres a que acepte que le va a entregar el gobierno 2 años después. Mientras tanto, él va a gobernar con un gobierno provisional transitorio y así se inicia el ascenso el 8 de mayo de Figueres al gobierno de la República bajo la forma de una junta fundadora, que así se va a llamar, de la Segunda República, como la denomina Figueres, con el que inicia un periodo de 18 meses. Durante esos 18 meses se suspende la Constitución del 71, se gobierna bajo la forma de decretos leyes, que es una manera de hacer leyes, y en el año 49 Figueres convoca a una Asamblea Nacional Constituyente porque él había suspendido la Constitución del 71 y se convoca elecciones de diputados con exclusión de los calderonistas y de los comunistas que ya estaban fuera del proceso electoral, los habían puesto fuera por el decreto número 105 de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 1949.
48. Y entonces se constituye un proceso electoral donde participan 8 o 9 partidos para la constituyente, donde el grupo victorioso de la guerra civil no logra ganar la constituyente, sino que se imponen grupos liberales que participan en ese proceso, y el proyecto de constitución que propone la Junta de Gobierno y el Grupo de Figueres para que sea discutido por la Asamblea Constituyente es rechazado y se pone a discusión para redactar la actual Constitución, la Constitución anterior de 1871, sobre la cual se va haciendo la discusión de la Asamblea Constituyente hasta el 7 de noviembre. Así es como se elabora la Constituyente del año, o funciona la Constituyente del 49, y así surge el 7 de noviembre la actual Constitución Política de Costa Rica, basada su discusión sobre la Constitución anterior y no sobre el proyecto de la Junta. Por eso es que años después, en el gobierno de Duverger, se empiezan, 1974-78, se empiezan a plantear por parte del propio Daniel Duverger las posibilidades de convocar a una nueva Asamblea Constituyente con el propósito de redactar una nueva Constitución que no fuera la que teníamos a partir del 49, basada en el 71, y que reflejara mejor la Constitución, el ascenso y el triunfo de quienes habían ganado la guerra civil del 48. ¿Por qué? Porque una constitución política es una voluntad política expresada en ese documento. ¿De quién? De los que la redactan. Y la constitución política del 49 no expresó la voluntad política de los victoriosos de la guerra civil del 48. Mantuvo el espíritu tradicional anterior. Y en ese sentido ellos sentían que había una necesidad. Desde esa época para acá se viene discutiendo en distintos momentos la posibilidad de hacer una asamblea constituyente. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política para convocarla. Don Vladimir, buenas noches. Siguiendo la línea de lo que usted nos ha dicho, la Constitución del año 49 no responde quizá al movimiento victorioso, según lo que usted ha descrito. Pero bueno, entonces, ¿cuáles fueron los principales avances que logró el país como consecuencia de la Constitución del año 49, la cual hasta el día de hoy se encuentra vigente? No responde, por una parte, o no es consecuente a los grupos victoriosos. Sin embargo, también sabemos que esta Constitución del año 49 representa o plasma algunas conquistas para Costa Rica. Usted podría enumerarnos algunas. Ya hemos hablado de algunas. Esta parte de las garantías sociales, el reconocimiento de algunos derechos inclusive que se plasman en esta Constitución en materia laboral, pero ¿quedan algunas otras por fuera que usted considera importante resaltar esta noche? No, lo más importante de la Constitución del 49 es que se mantiene el capítulo de garantías sociales y se amplía en 4 o 5 derechos sociales. Con la incorporación del capítulo de las garantías sociales en la Constitución del 71, en 1943, y con la aprobación de la Constitución del 49, manteniendo el capítulo de garantías sociales, pasamos a una nueva categoría institucional organizativa del Estado que se llama Estado Social de Derecho. Antes teníamos lo que llamaban Estado de Derecho, ahora se llama Estado Social de Derecho. Sobre eso existe el Estado Social de Derecho, el Estado Social y Democrático de Derecho, que es una nueva categoría más amplia que lo han desarrollado en Alemania y en otros países, donde se amplían todavía derechos más allá de las libertades individuales, de los derechos políticos electorales, de las garantías sociales, para meter derechos de ecología, medio ambiente, etcétera. Y hay quienes todavía plantean las posibilidades de introducir como novedad derechos de los animales en una constitución. Bueno, eso es parte de una discusión. Esas son faltantes, digamos, en esa parte. Por supuesto que nuestra Constitución hoy tiene normas que regulan cuestiones de ambiente y etcétera. Eso ahí está, pero no eso no está organizado de una manera que podamos tener un capítulo especial de eso, un capítulo especial de lo otro, etcétera. Por eso es que hay un movimiento, digamos, nacional para tratar de convocar a una nueva Asamblea Constituyente con el propósito de reordenar la Constitución que tenemos de una mejor forma y meter nuevos derechos y nuevas libertades, digámoslo de este tipo,
en términos de un nuevo proyecto constitucional. Hoy hay derechos de homosexuales, hay derechos de fertilización, hay un montón de derechos que pueden ser discutibles, podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero que se abra la discusión para ver si los podemos hacer reales y efectivos de manera que podamos hacer. La Constitución del 49 amplió al reconocer los derechos de la mujer, sobre todo los derechos políticos, estableció un capítulo de derechos políticos, el capítulo que regula todo eso, creó la institución del Tribunal Electoral como un poder de Estado, ahí hubo cosas importantes, mantuvo cosas tradicionales, la religión como una religión de Estado, eso hay que volárselo de la Constitución, eso es como decir que esa pared es católica, eso es absurdo totalmente, no tiene ninguna lógica. El propio Vaticano acepta que no haya estados confesionales. El Estado republicano de Italia no es un Estado confesional, teniendo ahí nada menos que al Vaticano metido. ¿Ah? ¿Por qué nosotros vamos a tener un Estado confesional hoy? Eso hay que volárselo. Hay que regular aspectos importantes en ese sentido, de manera que se afine de una mejor manera lo que hoy entra en derechos humanos, en derechos digamos, sociales más amplios todavía, que podríamos entrar ahí, y son parte de una discusión que hay. Entonces, la discusión por una nueva Asamblea Constituyente pasa por revalorar la sociedad costarricense que tenemos hoy en conformidad a esta nueva realidad también social que tenemos de relaciones de hombres y mujeres en la vida económica, política, institucional, jurídica, cultural, etcétera. Eso es parte de una discusión. Es decir, en el proceso de la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente hay una propuesta para discutirla, no es para aprobarla, de un nuevo proyecto de constitución que se está ofreciendo donde se replantea todo esto en términos modernos para abrir eso. Lo que se está proponiendo es nada más un espacio de discusión. Pero eso es lo normal que suceda, que puede aprobarse o puede no aprobarse, puede aprobarse o puede rechazarse. Pero la discusión que queremos que se haga es que se abra la posibilidad de esa discusión para valorar si estamos a punto de una nueva situación nacional. Entiendo que hay otros dos videos que acercan más a la problemática, porque yo me voy metiendo del 40 para acá, ¿verdad? Pero cuando se funda la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948, es la república que estamos viviendo hoy. Todos nosotros nacimos bajo la fundación de la Segunda República, excepto yo que nací como 2 años antes, ¿verdad? Pero fui educado en la Segunda República. Nunca me crearon una conciencia de la Segunda República. Yo fui a la escuela y nadie me habló de la Segunda República. Fui al colegio y nadie me habló de la Segunda República. Conocí la Segunda República en la universidad. Y en los últimos años que hemos planteado más académicamente, más desde el punto de vista político, más desde el punto de vista de la información histórica, que vivimos la Segunda República. Pero en 1990, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Costa Rica, Ángel Ruiz, publicó un librito que se llama La Tercera República. Ya planteaba él en 1990 la necesidad de avanzar a la Tercera República. No habíamos cerrado el capítulo de la Segunda. No hemos hecho un balance histórico de la Segunda. Bueno, en la elección de 1998, en la que yo fui candidato también, el candidato en ese momento de Liberación Nacional, José Miguel Corrales, planteaba como parte de su diseño de propaganda electoral en el 98 avanzar a una Tercera República, sin discutir si la Tercera República tenía una constitución nueva. Pero hay que entender que si se iba a ir a una Tercera República, no se iba a ir con una constitución del 48 o del 49. Había que ir con una nueva constitución, pero eso nunca se dijo. José Miguel Corrales no lo dijo, tampoco lo decía Ángel Ruiz, pero implícitamente estaba. Y hoy hay gente que hasta plantea ir a una Cuarta República y no hemos acabado con la Segunda, ni hemos fundado la Tercera y tampoco hemos matado la Tercera y ya quieren fundar una Cuarta. Lo que es peor todavía. Porque eso es gente que anda en la luna. No sabe ni dónde está parada políticamente, ni conoce nada del desarrollo institucional del país. Pero entonces lo que sí reflejan es que hay una necesidad de reorganizar la Costa Rica actual en una Tercera República. Probablemente que sí. En este proyecto
de asamblea constituyente no se habla de una tercera república, por supuesto que no. Y eso tampoco se decretan de esa forma. Las repúblicas, en términos de cómo funcionan, responden a grandes eventos históricos nacionales. Hay países que van por la quinta república, Venezuela va por la quinta república. La quinta la desarrolló el presidente Chávez. Charles de Gaulle desarrolló, creo que fue la quinta también república francesa, hace muchos años, y ahí se quedó. Otros países se mantienen con la república, la original. Nosotros tenemos dos periodos de república. La que funda Castro Madriz en 1848 y la que refunda José Figueres en el año 48. Estamos en posibilidad de crear una tercera república, eso no está en discusión, digamos. Con la Asamblea Constituyente probablemente entramos a un nuevo concepto de tercera república, probablemente que sí. No lo estoy introduciendo yo, digo, en la práctica sí va a ser, que es la república de la nueva constitución en caso de que se apruebe. ¿La llamaremos tercera república? No sabemos, tal vez sí, tal vez no. Don Vladimir, tal vez para dar el cierre a este primer bloque, además de lo que señaló, tenemos que en ese periodo que marca lo que es la Costa Rica que nosotros conocemos y que estudiamos, es la nacionalización bancaria, tenemos la universalización del voto y la creación del CNP, entre otras. Entre otras decisiones que se crearon en esa época. Principalmente la abolición del ejército, que el día de hoy nos hace un país más tranquilos y que tal vez sea el momento idóneo para una nueva constitución, que es lo que estamos en discusión hoy. En este momento le hago el paso a la compañera Erika Ulloa para que continúe con el segundo corte. Y antes vamos a pasar al segundo video para que ustedes se ubiquen también en esa época de los finales de los 60, inicios de los 70. Los apostadores pasaron bastante rápidamente por el San José de 1968. Un San José todavía aldeano, donde había pocos automóviles y la avenida Segunda apenas estaba empezando a ser ampliada. Ampliación que hoy, 28 años después de esta filmación, aún está sin terminarse. Cosas del terruño, no hay duda. Bueno, también queremos agradecer a la sede de Heredia, que está con nosotros también conectados en esta charla con don Vladimir. Muchísimas gracias a la gente que está en Heredia también escuchándonos. Erika. Buenas noches. Bueno, para este segundo bloque quería enfocarme un poco más en lo que es un tema económico, principalmente lo que es la crisis de los 80, la gran depresión que vivió Costa Rica. Recordemos que con esta depresión nos vamos a un sistema de sustitución de importaciones, nos vamos a un Estado que es meramente intervencionista, un Estado protector. Vemos también que los niveles de endeudamiento externo son sumamente altos y también vamos a ver lo que es una caída del comercio a nivel intrarregional. Entonces, don Vladimir, yo le quería preguntar qué sugiere, qué aspectos económicos y sociales considera usted que se podrían tomar en cuenta ante una eventual nueva constitución. Vamos rápidamente, después del 48. Viene el gobierno de Dulate, entra Figueres en el 53, y Figueres, que ha impulsado las reformas importantes, esa que mencionó el compañero, donde todas las garantías sociales empiezan a materializarse en nuevas instituciones. El desarrollo del ICE, eso no fue una conquista de los comunistas, fue un desarrollo de visión de Figueres y todo eso. La nacionalización eléctrica sí, era una lucha que venía desde los años 20, pero ese es el motor importante de progreso del país. Detrás de cada poste iba una trocha, detrás de cada trocha
iba la educación, la salud, iban un montón de factores, evitaba que hubiera fuga del campo a la ciudad, se democratiza el país porque hey, se hace un progreso material rural que antes no lo había, etc. Se fortalece la institucionalidad del Seguro Social, se llega a la universalización de los seguros sociales, en fin, se hace la reforma educativa de don Lalo Gámez allá por el año 57, por ahí, y se desarrollan una serie de medidas. Se crea la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. En ese momento era una revolución académica muy importante hasta los años 75 que empiezan estas universidades privadas a desarrollarse con fuerza y a ser un complemento muy importante de la educación superior. Antes de eso solo había una universidad. Entonces ahí hay un elemento importante. Económicamente, el proyecto de Figueres era desarrollista, estatal, donde el Estado participa de una serie de empresas que las impulsan, empresas públicas de gobierno. Se llega a tener el máximo de desarrollo empresarial en ese sentido en el gobierno de Hubert, cuando se constituyó CODESA, la Corporación de Desarrollo de Costa Rica, donde llegaron a haber 20 y pico de empresas estatales, Recope, Aluminios, Fertica, una gran cantidad enorme de empresas donde había un estado empresarial muy importante, pero es una época en que también se producen cambios político-institucionales, empresarios que se meten a políticos, políticos que se meten a empresarios. Ahí empiezan esos negocios que vemos hoy hasta el cementazo. Entonces, ahí se inicia eso. El gobierno que siguió al de Figueres, el de Chandy, en 1958, no estaba de acuerdo con esas políticas integracionistas, aperturistas de Figueres. Era más conservador, más tradicional. En esa época se impulsan proyectos internacionales de integración regional. Ya existía la Organización de Estados Centroamericanos en la década del 50. Se inician los proyectos integracionistas que van a estar en el 62 funcionando, pero que Chandy se opone a que funcionen. No entran en el gobierno de Chandy, pero en el gobierno de Chandy, Liberación, que manejaba la mayoría parlamentaria, impone la ley de industrias y otras leyes con las cuales se crean las bases para ingresar al mercado común centroamericano en el 62. Y así entramos nosotros al mercado común centroamericano, donde se produce una apertura del país para inversión extranjera que empieza a liquidar pequeños artesanos y pequeños talleres artesanales, zapateros, panaderos. La empresa Pozuelo se le vende a la Biscuit Company y otras. Ahí empiezan transformaciones de esa naturaleza importantes. Que si se puede poner un poquito el micrófono para que lo escuchen. En ese sentido empiezan transformaciones importantes en el país donde van a crearse nuevos grupos económicos y nuevas necesidades. Se produce la gran discusión de la Alcoa durante toda la década del 60 que culmina en la lucha contra la Alcoa en el año 70, impulsada por nosotros los estudiantes. Se aprueba siempre el contrato ley de la Alcoa en 1970, pero no llega a funcionar en Costa Rica. Pero bajo una circunstancia muy particular se elimina la figura del contrato ley, que era la figura que permitía ese tipo de contrataciones con empresas extranjeras. Fue una conquista popular de aquel momento. Entonces, ahí va desarrollándose esa nueva Costa Rica. Para el año 70 hay una crisis en los años 66 y 70 de producción nacional. No teníamos mercados porque nos reducen las cuotas de café y azúcar, y entonces urge la necesidad de sacar del atolladero productivo a los grandes empresarios y productores, y el gobierno de Trejos Fernández, de José Joaquín Trejos, y el gobierno de don Pepe Figueres, que le sigue en el año 70, le solicitan a Manuel Mora, jefe del Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad, que haga de agente comercial en los países socialistas en búsqueda de terceros mercados para vender la producción de café y de azúcar, y así se hace. Y le saca de las castañas del fuego a los grandes empresarios su crisis, soluciona parte de la crisis nacional y crean las condiciones para eliminar las restricciones de prohibición del Partido Comunista que existían desde el año 48, que se eliminan en el año 74 y 75 con una reforma constitucional para permitir la participación electoral de todos los costarricenses. Eso es parte de esos cambios que se producen en ese periodo. Y ahí se inicia el gobierno desarrollista de Figueres y Hubert en su máxima expresión hasta ahí. Cuando viene Carazo, en el año 78, se producen dos crisis.
una crisis que se había producido durante el gobierno de Oduber, internacional de precios de petróleo y de abundancia de crédito internacional, al punto de que la deuda externa de Costa Rica pasa de $400 millones en 1974 a 2.400 millones en 1978, porque yo, país, iba aquí al organismo internacional y decía, ¿me pueden prestar $50 millones? No, le podemos prestar 200. 50 no, 50 no, tiene que ser 200, ahí vengan los 200, y así íbamos. Y ahí la deuda creció y también otros crecieron y algunas bolsas también crecieron, como sucede en Costa Rica. Así empezó. Cuando viene Carazo, hay una crisis alimentada por esa deuda, por una crisis internacional de coyuntura, por la caída de Somoza, donde Carazo está de acuerdo, Figueres en ese momento ya está de acuerdo también con la caída de Somoza, los comunistas también están colaborando, los comunistas con brigadas internacionales participando ahí, y las fuerzas de izquierda. Se había constituido Pueblo Unido, que había empezado a elegir diputados muy importantes, llegó a elegir 4 diputados en el 82. Entonces, en ese sentido, hay un cambio importante. Pero Carazo, montado sobre una política opositora a las políticas intervencionistas del Estado, empieza a desarticular el Estado empresarial que había. Y Carazo deshace Codesa. Y ahí empieza la política de privatizaciones que llega hasta nuestros días de las instituciones del Estado. Pero viene el gobierno Luis Alberto Monge y en una nueva coyuntura internacional de ascenso de los sandinistas, de triunfo de los sandinistas, de la revolución cubana comunista y al frente, con una revolución de izquierda a la par de nuestra frontera, con un movimiento insurreccional en El Salvador y en Guatemala y guerrillas en esos países que conducían casi inevitablemente a situaciones parecidas a las de Nicaragua, se inicia por parte de los Estados Unidos y de organismos internacionales nuevas políticas de inversión, y entonces se desarrollan los planes de ajuste estructural, 1, 2 y 3, plan de ajuste de la tierra, elección de 1982, volvamos a la tierra, consigna Luis Alberto Monge, que era la reforma del sector agrario, para salir de los productos tradicionales monocultivadores, de monoproductores nuestros, para pasar a lo que tenemos hoy, casi 6.000 productos de exportación. Y ya no dependemos de café, que era el 80% de nuestra producción nacional. Empiezan el plan de reforma del Estado, que no se ha podido completar, y el plan de reforma tributaria, que tampoco se ha podido completar, que fueron los grandes planes de ajuste estructural. Y a partir de los años 90 se inician los nuevos proyectos, ahora sí en condiciones totalmente nuevas internacionales, con la caída de la Unión Soviética, del campo socialista, con el ejercicio hegemónico de los Estados Unidos y de organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario y una gran cantidad de otros organismos que internacionalmente se han desarrollado como grandes actores internacionales supranacionales, donde a la par de ellos se empiezan y junto con los planes de ajuste estructural, a modificar las relaciones internacionales con la política de tratados de libre comercio. Desde esa época para acá nosotros hemos firmado 16 tratados. Eso es como entrar en grandes autopistas, para ponerlo gráficamente, donde nosotros podemos ir en el carril de la derecha viajando a 10 kilómetros por hora, podemos ir en el carril de la extrema izquierda viajando a 120 kilómetros. Entonces tenemos un margen de movilidad y esos tratados son negociaciones que se hacen de sectores productivos con sectores productivos y sectores de gobierno con sectores de gobierno de distintos países. No siempre en esos tratados todo el mundo gana, siempre hay perdedores. En cada tratado hay perdedores, porque en un tratado con México hubo perdedores, en un tratado con Chile hubo perdedores, en un tratado con Estados Unidos hubo perdedores, pero también hubo otros ganadores. Entonces, y los empresarios y los productores, en unos ganan y en otros pierden y alternan. Por eso es que a veces empresarios están opuestos a un tratado y están a favor de otro, porque dependiendo del gobierno que representa a esos empresarios, así también ganan o pierden. Si un tratado lo negocia el Partido Unidad Social Cristiana, ¿a quién favorece? A los empresarios que son del Partido Unidad Social Cristiana. Si un tratado lo negocia el Partido Liberación Nacional, ¿a quién favorece? A los empresarios que son del Partido Liberación Nacional. Eso es la realidad.
Entonces, por eso es que ha habido oposición a los tratados y a veces mucha oposición. El último tratado con Estados Unidos, que estamos en el 10º aniversario del referéndum de eso, lo inicia Miguel Ángel Rodríguez, lo continúa en su discusión Abel Pacheco y lo aprueba Abel Pacheco, diciembre del año 2004. Lo firma Abel Pacheco, ahí estaba firmado el tratado, ya no había nada que hacer. ¿Cuál era el paso que seguía desde el punto de vista legal? Llevarlo a la Asamblea Legislativa para que lo aprobaran o lo rechazaran. Muy bien, ¿por qué Abel Pacheco no lo lleva en el año 2005? Porque era un año electoral. Y si lo hubiera llevado en el año electoral, el desastre que fue el referéndum del 2007 hubiera sido en el 2006. En el 2005, quiero decir, cuando era el año electoral. Y el Partido de Liberación y la Unidad hubieran salido barridos en media discusión del tratado en un año electoral. Entonces, inteligentemente, los grupos que aprueban el tratado en el año 2004, diciembre, Abel Pacheco, presidente, todavía lo manda a discusión a la Asamblea Legislativa en diciembre del 2005, cuando la Asamblea está en receso parlamentario porque hay elecciones en febrero del 2006. Entonces no se discute ni se conoce, se sabe que lo mandó, ahí está, pero nadie está poniéndole atención a eso porque está la discusión de si va Óscar Arias o si va Otón Solís en la elección del 2006. Y hay algo de discusión alrededor del tratado. Otón decía, nómbrenme a mí para yo impugnar el tratado. Pero eso significaba que había que aprobar el tratado. Porque no se podía denunciar, era la figura jurídica, el tratado si no estaba aprobado. Denunciar es una figura jurídica que ustedes lo deben saber, pues estudian en derecho, por la cual un país se sale de un tratado. Y tiene que haber un margen de salida. Pero cuando Otón decía en la campaña del 2006, yo era candidato a la presidencia y estaba en contra del tratado, y decía, denuncien, nómbrenme a mí para denunciar el tratado, en el fondo estaba mandando un mensaje engañoso, estaba diciendo, aprueben el tratado para yo denunciarlo, para yo rechazarlo. Pero no, bueno, al final de cuentas, no gana Otón, gana Óscar Arias, cuyo partido y Óscar Arias no habían participado en esa discusión. Hoy le echan la culpa de ese muerto a Óscar Arias. Al final de cuentas, todas las culpas de este país se las echan a él. Entonces, en realidad, quien tiene la responsabilidad de la aprobación de ese tratado, en un primer momento es la Asamblea Legislativa que queda electa nueva en el gobierno, en las elecciones del 2006, que empieza con el gobierno de Óscar. Eso es cierto. Óscar está de acuerdo con el tratado, eso es otra cosa. Empieza a discutirse en la Asamblea Legislativa el tratado, se entraba año y medio, entraba todo el gobierno, en eso, otra vez José Miguel Corrales, ex candidato presidencial de Liberación, ya fuera de Liberación, se le ocurre gestionar un referéndum para discutir el tratado. Y el Tribunal Electoral le da visto bueno a la convocatoria del referéndum. Pero el referéndum significaba recoger 150,000 firmas. Eso era un proceso que podía durar 8 o 10 meses. Si estaban en el 2007, prácticamente, en esa discusión iban a durar casi un año recogiendo firmas, el otro mecanismo para convocar el tratado era por convocatoria del presidente de la República. Por eso es que Óscar Arias termina convocando el referéndum para ganar tiempo, nada más, tiempo para su administración, porque al final él quería que se discutiera el tratado, si se aprobaba muy bien y si se perdía también, pero ya salían de eso y lo dejaban a él gobernar. Y eso es lo que provoca la discusión del Tratado de Libre Comercio en el 2007 en esa forma, que termina por un referéndum aprobándose en el sí, contra un comité que decía el no, por una diferencia escasa de menos de un 2%. Y así entramos al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Ese tratado tuvo la característica de que fue un tratado bilateral. Cada país discutió la parte que le correspondía con Estados Unidos y después los pegaron en un solo texto. Por eso es que entró República Dominicana 6 meses después. No es como el tratado con Europa.
El tratado con Europa, Europa exigió que fuera un tratado regional, donde todos los países de Centroamérica presentaran una propuesta común. En este tratado de Europa, la delegación de Costa Rica llevó el timón, llevó la voz cantante, fue el grupo más importante en la gestación, en la negociación, porque era el grupo más experto. Y se logró sacar un tratado negociado con todo Centroamérica, donde los europeos obligaron a que en la discusión del tratado participaran sectores sociales, sindicatos, cooperativas, solidaristas, indígenas, todo lo que ustedes quieran. En el tratado con Estados Unidos no fue así. Entonces, esto para entender las diferencias de tratados, ¿verdad? No hemos hecho un balance histórico de todos los tratados, un balance económico comercial tampoco de todos los tratados. Tal vez valdría la pena hacer ese esfuerzo académico, institucional y político por ver qué nos han deparado todos los tratados, porque al final puede ser que en todos tengamos una balanza comercial desfavorable, no en todos, con el Caribe nosotros tenemos ventajas, pero podemos tener desventajas con algunos de ellos, es cierto, pero podemos tener posibilidades de potenciar más el uso de esos tratados, pero ese trabajo no se ha hecho adecuadamente. A pesar de que se han creado organismos internos nacionales como COMEX, Procomer y otros, que son verdaderos grupos de expertos en la negociación de tratados y juegan un papel muy importante. Entonces ahí hay algunas de esas situaciones particulares que nos plantean esta nueva situación internacional del país y de la Costa Rica actual. Por eso es que los términos de una nueva asamblea constituyente calzan con estos cambios institucionales, con estos cambios comerciales, con esta nueva inserción de Costa Rica en el mercado internacional. Y don Vladimir, ¿qué aspectos más puntuales podemos agregar a una eventual asamblea, a una eventual nueva constitución? No sé, partamos del panorama que se venga una nueva crisis económica, tanto en nuestro país como con toda la situación tan inestable que tenemos mundialmente. ¿Qué aspectos podríamos considerar que podemos tener en una nueva constitución? Una constitución no necesariamente debe partir del resultado de una crisis. Puede surgir de la necesidad de un nuevo pacto nacional, de un pacto social, de un pacto fundamental que haga surgir una nueva situación política, una nueva organización política, una nueva concepción de Estado, etc. Si nosotros analizamos el desarrollo constitucional del país desde 1821 hasta 1871, ahí tuvimos 11 constituciones en 50 años. En promedio una cada 4 meses, cada 4 años y 8 o 10 meses. Si analizamos las 13 constituciones desde 1821 hasta hoy, tenemos una en promedio cada 15 años. Si analizamos el promedio mundial de constituciones, ¿de cuánto duran? Duran una cada 19 años. Pero podemos tener constituciones más largas. Entre 1821 y 1871, 11 constituciones fueron el resultado de varios factores, crisis política y económicas. Sobre todo la crisis política. ¿Por qué? Porque estábamos naciendo como república, como Estado y como república. Estaban formándose las clases sociales, estaban formándose los órganos de poder y las clases sociales que iban surgiendo en la historia nacional. Cada grupillo económico que iba surgiendo quería gobernar para organizar el país de acuerdo a sus intereses. Entonces, gobernaban, hacían golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, sublevaciones, guerra entre ciudades, el establecimiento de la capital en San José, intervenciones como la de Morazán, la de los filibusteros, en fin, conflictos político-militares, más de 60 en 50 años que produjeron 11 constituciones. Algunas fueron resultados de esos conflictos, casi todas. Unas por asambleas constituyentes, otras sin asambleas constituyentes. Pero se hicieron. No necesariamente una nueva constitución tiene que resultar de una crisis de esta naturaleza. Lo importante es que la convocatoria que se está tratando de hacer por la vía del referéndum para una asamblea constituyente sea el resultado de un estado de conciencia nacional que conduzca a entender que la Costa Rica de hoy es necesario replantearla, refundarla, reformularla, con perspectiva de organizar mejor el aparato estatal, de organizar mejor el aparato institucional,
de hacer más efectiva la toma de decisiones políticas de gobierno ejecutivo nacional, de armonía entre políticas de gobierno y asamblea legislativa y de los órganos fiscalizadores del país, etcétera, para tratar de lograr una sociedad más próspera, más justa, más democrática y, para decirlo con palabras de Bolívar, más feliz para todos. Muy bien. Bueno, ahorita damos paso a la tercera etapa de la noche. Sí, vamos a ver el tercer video, que es de la época de finales de los 90, inicios del 2000, así que, bueno, para que lo disfruten también. Bueno, como ven, entramos a una década un poco más convulsa, donde inclusive entramos a la era de la comunicación, del Internet, y nos damos cuenta de las cosas más rápido. Entonces, de esta época de finales de los 90 al 2000, lidera la fase Andrés Chávez. Gracias, Benny. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que están sintonizando por el Facebook Live de la Universidad Latina esta charla magistral, particularmente nuestros compañeros de la sede de Heredia. Y un agradecimiento en nombre de la Escuela de Derecho a todos ustedes, estimados compañeros que se encuentran con nosotros acá en el auditorio. Y desde luego a don Vladimir por acompañarnos esta noche. Hemos venido analizando los años 90
hasta nuestra actualidad. Sabemos que esta es la época, entre otras cosas, de la aparición del modelo neoliberal en Costa Rica, la apertura de mercados, los programas PAE, que ya usted nos conversaba, el ingreso, por ejemplo, a la organización ALCA, consecuentemente la firma de tratados de libre comercio, entre otros eventos importantes para nuestro país. Pero además, y muy importante para la discusión de esta noche, estos años verá la génesis de un grupo o un movimiento de ciudadanos comprometidos, profundamente comprometidos, que hablarán de la necesidad de un nuevo texto constitucional con visión al futuro. Ya usted también nos ha hablado al respecto, inclusive la posibilidad, dicen los que saben de estos temas, de hablar ya de una tercera república, como usted nos lo ha explicado. Yo quisiera proponerle 3 ejes fundamentales, nos quedan pocos minutos para finalizar la charla de esta noche, 3 ejes fundamentales para el desarrollo de este bloque. El primero de ellos es una sucinta contextualización histórica de estos años. Creo que ya algo usted ha abordado, don Vladimir. Si tuviera que agregar algo importante que se nos haya quedado de lado, le damos el espacio en este primer eje para hablar sobre la contextualización histórica. El segundo eje, hablar del impacto de la apertura del mercado en un nuevo proyecto constitucional, muy importante. ¿Cuál es ese impacto ante una nueva o un nuevo texto constitucional? Y por último, el análisis del proyecto para una convocatoria de Asamblea Constituyente frente a los 200 años, la celebración en el 2021 de los 200 años de vida independiente. Estamos durante estos años en una Costa Rica considerada como república democrática, libre, independiente, y nos dirán también los señores de la Asamblea con la reforma aprobada en el 2005, multiétnica y pluricultural, que es importante, la última reforma de nuestra Constitución aprobada en el proyecto de ley 9305 en el 2015. Entonces, don Vladimir, le concedo la palabra. Primer eje, contextualización histórica. ¿Algo por agregar? Y perdón ahí que me meta, porque aprovechando que están hablando de esto, que usted nos diga si vamos a ver, si nuestro grupo de estudiantes o la sociedad en la que estamos en este momento, don Vladimir, vamos a ser esas personas que hagamos ese cambio, o si seremos más bien esos estudiantes que no hagan nada en esta década, o no somos todavía esas personas para hacer ese cambio. ¿Cómo nos ve usted? Agrego algo, Beni, muy importante. Esta es la época de nosotros. Creo que todos los que estamos acá, la mayoría, nacimos en los años 90. Yo que doy clases, me doy cuenta que los estudiantes de último año no manejan la historia, desconocen la historia. ¿Verdad? Usted decía, gente que no tiene los pies sobre la tierra. Bien, entonces, yo sé que muchos de los que están hoy acá no conocen cuáles son los detalles históricos, sociales, políticos más importantes de nuestra época. Entonces, primer eje, don Vladimir, contextualización histórica. Vamos, en esto hay algo que es importante señalarlo. De 1950 en adelante, por las circunstancias de represión, de proscripción del Partido Comunista, se crearon las bases para que se desarrollara un bipartidismo político dominante. El grupo de Figueres con el Partido de Liberación Nacional, que emerge, que ha participado en los 17 procesos electorales, de los 17 gobiernos que vamos a elegir ahora, ha gobernado 9 veces el país. Y la oposición política a Figueres ha gobernado 6 veces más el PAC, ¿verdad? Primero bajo coaliciones electorales, la de Chandy, la de Trejo Fernández y la de Carazo, luego con la Unidad Social Cristiana. Y el PAC ahora, ¿verdad? Esa ha sido la estructura de gobierno. Pero esos partidos, Liberación y la Unidad Social Cristiana, hasta 1998, que gobernaron el país y que siguieron gobernando hasta el 2014, tenían capacidad de mayoría parlamentarias para tomar decisiones conjuntas. A eso es a lo que llamamos bipartidismo político nacional, a que hasta un momento determinado, 2014, solo 2 partidos gobernaban el Poder Ejecutivo y 2 partidos hasta 1998 gobernaban la mayoría parlamentaria para tomar acuerdos. Pero en el año 98 se quiebra eso, en parte por el surgimiento de Fuerza Democrática, que yo era candidato y elegimos 3 diputados, y
ahí se les quiebra porque en esa asamblea legislativa ningún partido tenía mayoría ni constituían mayorías fácilmente, entonces había que pactar. Y a partir de allí se estableció una dificultad en la negociación política que entravó hasta hoy el desarrollo institucional del país, porque desde el año 98 para acá cada vez hay más fragmentación parlamentaria y más difícil tomar decisiones legislativas. Eso es parte del enredo que hay, que justifica la posibilidad de una nueva asamblea constituyente. Polipartidismo siempre ha habido. Ha habido muchos partidos con candidatos presidenciales. Para la próxima campaña de febrero ya hay 13 partidos al día de hoy inscritos. Y hay posibilidad de que lleguen a ser 17 nacionales. Y hay 17 partidos a escala provincial en posibilidad de participar. Y van a tener sábanas así para escoger banderas y candidatos. Entonces, esto para entender que eso puede hacerse más difícil desde el punto de vista de la gobernabilidad y la toma de decisiones, que es lo importante en este país. Algunas tomas de decisiones se hacen muy fácilmente, como las del cemento, ¿eh? Si ustedes analizan el caso, todo fue muy fácil y muy rápido y muy eficiente. ¿Eh? Depende de quién gobierne. ¿Eh? Y de la forma como se ejerzan los mecanismos de poder, se pueden tomar decisiones para algunas cosas fuera de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí tenemos eso que es importante. Entonces, la pregunta era concreta. Primer eje, estamos hablando de la contextualización histórica, acontecimientos más importantes Entonces, en estos años 90 a la actualidad. A partir de allí se producen esas luchas del combo, porque el combo resulta de un proceso de concertación en el cual yo era parte de la directiva nacional, nombrado por el presidente Miguel Ángel Rodríguez. El combo, el proceso de concertación nacional, ha habido en la historia nacional, incluyendo la concertación de 1998, cerca de 24 procesos de concertación y de negociación de unidad nacional, incluyendo el último que está en estos días, que se llama Agenda Nacional, los consejos de reforma de Estado y otras cosas que han habido. Ha habido 24 en estos últimos 20 años, para que entendamos que hay una intención de reformar el Estado y modernizarlo, que esta cosa de la Asamblea Constituyente no es como sacar un conejo de un sombrero magos, es un proceso que resulta de una necesidad objetiva porque hay una gran cantidad de proyectos y procesos que han sido convocados para reformar el Estado que no han fructificado. Concertación, entonces, hay un acuerdo, la concertación se maneja con acuerdos de consenso, de unanimidad. Más de 300 organizaciones participaron ahí, incluyendo partidos políticos, todos los que estábamos en la Asamblea Legislativa. Partidos políticos, sindicatos, cooperativas, de todo. 98% de unanimidad en todo. 2 proyectos no hubo acuerdo, seguros e ICE. Y el gobierno cometió la torpeza de tratar de imponer eso, y eso provocó esa lucha del combo. Al final se derrotó la imposición que había hecho la Asamblea Legislativa de aprobar una reforma contra el ICE que no había sido resultado de concertación, y se echó abajo, y el gobierno de Miguel Ángel inteligentemente echó por atrás y el país cambió a partir de ese momento. Lo del TLC fue algo parecido en términos de protesta ciudadana, y en este sentido habría que entender que estos últimos años la protesta ciudadana de esa magnitud puede darse, y que los ciudadanos pueden protestar y resistir y actuar organizadamente, también puede darse. También podemos entender que bajo estos procesos electorales no necesariamente esas multitudes terminan dándole poder a los partidos que representan esas multitudes en pequeño, partidos de izquierda y otros, no, al final la gente sigue votando por los partidos grandes. Voy a poner 2 ejemplos prácticos, ustedes van a entender lo que yo les digo. Después del combo, donde habían 3 diputados muy importantes, José Merino, Célimo Guido y José Manuel Núñez de Fuerza Democrática, dando esa pelea, alrededor de la cual se aglutinó toda esa gente, más algunos otros diputados de otros partidos.
Cuando Merino después se lanza de diputado en el 2006, con ese movimiento de masas, apenas salió por subcociente electoral, raspando la olla, como dicen. Viene la administración de Oscar Arias, se discute el TLC, Merino vuelve a distinguirse en esa lucha del TLC, en contra del comité, del no. José María Villalta es asesor parlamentario de él. De pronto José María Villalta es candidato a diputado en el 2010 y sale diputado por subcociente. Entonces, esas luchas populares era para que le hubieran dado 10 o 20 diputados a la izquierda y al Frente Amplio. Y no se lo dieron. Entonces, entendamos que esas situaciones no son tan mecánicas. No son tan mecánicas. Si el Frente Amplio saca 9 diputados en el 2014, fue porque Liberación Nacional cometió un error táctico estratégico de convertir a Villalta en el diablo, junto con Otto Guevara. Entonces, entre la izquierda y la extrema derecha, entre extrema izquierda y extrema derecha, Johnny Araya quiso hacer el centro y el centro se lo robó Luis Guillermo, ¿verdad? Pero levantó a Villalta artificialmente, porque en el gobierno de Laura Chinchilla no hubo una lucha de esas populares para que se expresara en 9 diputados para un partido progresista como es el Frente Amplio, ¿no? Eso fue artificial. En este momento, en esa misma perspectiva, con 9 diputados no tienen esa misma proyección de reflejo parlamentario que les pueda dar 12 o 14 diputados, con costos harán 1 o 2 a como están. Pero en todo caso será un problema de febrero, no de ahora, no de esta noche. Habrá que ver cómo resulta el proceso electoral de aquí a febrero. Pero esto para entender de que esas cosas no son tan lineales ni mecánicas. Esos son los cambios importantes de político institucionales. Hoy hay una ciudadanía activa, hay una ciudadanía más protesta, está la internet, como bien decía la compañera, que juega con un montón de redes y de mensajes subliminales, abiertos, ofensivos, destructivos, etcétera, con rumores falsos, no verdaderos, falsos también, se crean noticias falsas. Y entonces todo eso opera hoy en la vida política del país. No sé si eso está contestado así. Sí, señor. Decíamos también que esta es la época de la apertura de mercados. Ya algo hemos hablado. Creo yo que ya casi un tema... Desde el punto de vista de la apertura de mercados en torno a la Constitución, que usted es lo que me preguntó. Claro. Y perdón, para entrar de forma muy breve a este segundo eje, ¿cuál es el impacto? Algo ya lo dijo don Vladimir, pero solo para reiterarlo porque considero que es un tema importante. ¿Cuál es el impacto de esta liberalización del mercado, globalización del mercado, apertura del mercado para un nuevo o un eventual texto o carta magna? Bueno, la Constitución no define si se debe abrir un mercado o no, esas son políticas de gobierno. Es como las políticas internacionales. El presidente y el ministro de Relaciones definen con quién ponen relaciones internacionales. Teníamos relaciones con Taiwán, llegó Oscar Arias y Bruno Estaño, dijeron con China comunista y se fue Taiwán. Decisión de gobierno. Eso sí está definido por la Constitución, pero lo que es comercio internacional y eso responde a necesidades de política del gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo nacional de la Casa Presidencial y no de la Constitución. La Constitución lo que tiene que establecer son los lineamientos generales por los cuales Costa Rica debe establecerse en el concierto de las naciones, debe relacionarse internacionalmente y deben crearse como los ejes principales y las políticas o las directrices generales de participación, sin decir si vamos o no a entrar a TLC, si vamos a entrar o no a mercados abiertos o cerrados. Son decisiones de gobierno, me parece. Eso no entra por una constitución. Aquí lo importante es que hemos entrado a un mundo globalizado del que ya no nos podemos salir. Estamos ahí. O vemos a ver cómo actuamos de la manera más inteligente o nos quedamos como estamos ahí, a pochitos. Ese es el punto. Don Vladimir, y bueno, la pregunta, en esta época y lo que pasó del 49 es, las reacciones de la gente que vivía en el 49, ¿cómo se pudieron haber dado? Yo creo que eso lo hablábamos ahora en el programa de radio. ¿Qué esperaba la gente en ese momento?
¿Y qué podría esperar la gente en esta época? De la constituyente del 49, digamos, los que perdieron la guerra civil del 48 estaban con los ojos parados, con las orejas paradas, con el pelo parado, con todo, y ahí no sabían qué iba a resultar, pero como iba dándose la discusión también dieron cuenta de que iba saliendo algo que no era tan perverso, ¿verdad? Al final no participaron de la constituyente, los que hicieron la constituyente hicieron un documento que en sí mismo es bastante bueno. Nuestra constitución del 49 es buena, pero hoy podemos redactar un nuevo texto constitucional mejor, esa es la discusión, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, siempre habrá gente que queda en la expectativa de qué puede salir, gente que queda en la expectativa de que puede salir algo peor también, pero difícilmente, si uno ve el progreso institucional del país, si uno ve el progreso del desarrollo constitucional con 13 constituciones que hemos tenido, no podemos pensar que pueda salir algo peor. Si el proceso histórico nuestro ha sido para ir mejorando, no para irnos perjudicando. Don Vladimir, para ir cerrando ya con este último bloque, hemos dicho que la constitución política de un país responde a criterios históricos de un contexto determinado, en nuestro caso, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Digo esto porque sabemos que hay elementos que se han venido arrastrando desde la Constitución de 1871, la del año 1917, que se trasladan a la Constitución actual de 1949. Y otros desde 1812. Y la Constitución refleja el concepto de religión del Estado desde la Constitución de Cádiz, que pasó a la del 21, y ahí siguieron todas. Claro, hay valores, conquistas, idiosincrasia que Costa Rica no puede dejar de lado, dicen algunos grupos sociales. La pena de muerte, por ejemplo, que se eliminó en Costa Rica, primero por una decisión del gobierno de Tomás Guardia de inaplicarla, de no aplicarla, en 1877-78, y después de establecerla en la Constitución. Esa pena de muerte no se puede establecer nunca más en Costa Rica, porque está establecido que aquellos países que abolen la pena de muerte no la pueden restablecer. Aquí hay gente que a veces estúpida e idiotamente andan hablando de que hay que establecerla por los crímenes y por todo eso. No se puede, eso no es una discusión. Claro, y ahora la pregunta, ¿cuáles son esos rasgos fundamentales? Ya hemos dicho cosas que no se pueden agregar, pena de muerte por ejemplo, pero ¿cuáles son esos rasgos fundamentales que podrían mantenerse en un nuevo texto o texto reformado de la Carta Magna de frente a la celebración de los 200 años de independencia para nuestro país? Y le pregunto esto porque hay diversas corrientes de expertos que dicen, por un lado, que estamos o que podríamos crear una nueva constitución política, y otra corriente que dice que no se puede redactar una nueva constitución política, que lo que podemos hacer es una reforma integral de... Están ustedes entre abogados futuros. Una reforma es una reforma. Una reforma es un parche. Una reforma es que modificamos unos artículos o un capítulo. Una nueva constitución es una nueva. Eso es como hacer un chiquito. Nos sale un pedacito de chiquito. O hacemos el chiquito completo o no lo hacemos. Como dicen, negro y trompudo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de cosas serias. Cuando hablamos de posibilidad de hacer una constitución, no estamos hablando de hacer reformas. No es una reforma la constitución. No es una constitución reformada. Ya hemos tenido la experiencia de constituciones reformadas. En nuestro desarrollo institucional de las 13 constituciones hemos tenido 4 o 5 que han sido constituciones reformadas que se consideran nuevas reformas, nuevas constituciones. No, aquí no vamos por una reforma, por una constitución reformada, vamos por una nueva constitución. Entonces no hablamos de reformas. Para reformas está la Asamblea Legislativa. El poder originario, que es el poder constituyente, es el que hace surgir una constitución. Se llama poder originario. El que hace originar una constitución, el que la hace nacer, el que la crea. Cuando se crea la constitución, ese poder constituyente originario que la hizo le da una facultad
a la Asamblea Legislativa que se llama Poder Constituyente Derivado, que le permite hacer reformas, pero reformas parciales. La Constitución nuestra hasta hoy ha sufrido 63 reformas. Y hay 84 proyectos para hacer 84 reformas más. Y de esas 63 reformas se han afectado 90 artículos. ¿Qué queremos? ¿Tener un traje como de payaso? ¿De retazos? ¿O queremos tener un traje entero? ¿O una reforma de parches, una constitución de parches o una reforma compacta, íntegra, única, unitaria? Yo creo que hay que avanzar a lo que debe ser. Entonces, con todo respeto, no hablamos de reformas, ni se debe hablar de reformas a la Constitución. Si hablamos de reformas constitucionales está el procedimiento actual, no es eso. Con este movimiento se está buscando una nueva constitución política, donde se planteen nuevas cosas. Para mí, por ejemplo, habría que agregar el revocatorio mandato, la posibilidad de destituir al presidente, de destituir los diputados. ¿Existe en el Código Municipal? ¿Por qué no lo ponemos a nivel de presidente? Yo asumo mi responsabilidad. No la tiene el comité de la Constituyente. Cuando yo lo planteé, pues les dio miedo seguro aceptar mi tesis de gobiernos de 6 años. Ahí pusieron gobiernos de 5. Soy partidario de la reelección presidencial, por lo menos una vez. Si no se hiciera el gobierno de 6 años ni de 5 y se mantuviera el 4, por lo menos la reelección continua una vez. Los 4 años serían de revocatoria. Si la gente no está de acuerdo, no reelige. ¿Qué diferencia hay entre elegir a un partido 2 veces con diferente candidato? Es como cambiarle el vestido a la misma mona. Se reelige el Partido Liberación en el 70 y en el 74 con diferentes candidatos. Se reelige Liberación en el 82 y en el 86 con diferentes presidentes. Se reelige la Unidad Social Cristiana en el 98 y en el 2002. Se reelige Liberación en el 2006 y en el 2010, con diferentes candidatos. ¿Por qué no le damos oportunidad a que el mismo candidato se pueda reelegir? Tal vez sería mejor para la acción de gobierno. Soy partidario de la reelección continua de los diputados. Eso va a permitir la carrera parlamentaria, la calidad de los diputados va a mejorar. Soy partidario de que se aumente el número de diputados. En la Comisión de Notables yo propuse que la eleváramos a 81, y es poco. Para una población como la que tenemos nosotros de 5 millones de habitantes, en experiencia internacional, revisado 160 países, el promedio oscila entre 170 y 220 diputados. Y hay parlamentos de 500, 600, 700 y 800 personas y funcionan. ¿Quién dice que no va a funcionar el Parlamento costarricense nuestro con 81 parlamentarios? Estoy de acuerdo con parlamentarios de elección nacional y parlamentarios de elección provincial. Bueno, es parte de ese proceso. Podría estar de acuerdo en que se haga una reestructuración administrativa de Costa Rica, con más provincias. Punta Arenas puede dividirse en 2, norte y sur. Eso es como una tirilla. Guanacaste puede dividirse en la llanura y en altura, 2 provincias. Aquí San José podríamos crear los Santos y Pérez Celedón. Fragmentamos San José en 3. Alajuela, podemos hacer la zona especial del norte, económica del norte, que ya funciona, 4 cantones juntos. Limón, podemos hacer la costa y Guápeles y toda esta parte del centro. Ya tenemos nuevas provincias y administramos mejor, de pronto. El área metropolitana, podríamos hacer una gran área metropolitana verdaderamente funcional. No 8 cantones que están todos pegados a 500 metros uno de otro. Entonces sí podemos pensar. Eso es para pensar, eso es para discutir, eso es para soñar. Lo mejor de esto es que esto debería ser un proyecto de la juventud, de la gente joven que va a vivir Costa Rica por los próximos años. Una juventud que no sueña es una juventud aletargada, vieja.
Se dice en este momento que de los electores que vienen para la elección del 2018, 1.300.000 son menores de 40 años. Eso es lo que llaman la gente joven. Pero hay 2 millones mayores. Entonces, a veces uno oye la propaganda de la juventud para la... Uno dice, ¿por qué? De pronto nosotros, los viejitos, podemos exigir más de los candidatos porque somos más cantidad de votantes. Solo la gente mayor de 60 años es más de 800.000 en este país. Casi igual a la de menos de 40. Y los nuevos votantes, los que van a votar por primera vez, son menos de 300.000, del 1.300.000. De manera que de ese 1.300.000 menor de 40, quitando los 300.000 esos, el resto ha votado 1 o 4 veces y va a votar por 5ª vez. Son viejos desde el punto de vista electoral. No nos engañemos. Entonces, lo menos que puede hacer un joven es soñar por él, por su familia futura o actual, por los hijos que va a tener, por la Costa Rica que le va a heredar. Se ha disfrutado una Costa Rica como la que tenemos ahora y sueña con tener una Costa Rica mejor. Luchen por eso. Y si la Asamblea Constituyente les da la oportunidad de ir a luchar por esa nueva Costa Rica, hay que ir a luchar por esa nueva Costa Rica. Pero hay que soñarla, hay que pensarla, hay que apropiársela. ¿Sí estamos preparados? Por supuesto, ustedes son jóvenes, están preparados, tienen una mente lúcida, están estudiando en una buena universidad. Si no estuvieran aquí, no estarían pensando. Las revoluciones en todas partes del mundo las piensa gente que pertenece a élites. Y esas élites son los grupos pensantes. Decía Lenin, el fundador de la Revolución Rusa, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Sin pensar en una Costa Rica nueva, no hacemos la Costa Rica nueva. Si queremos tener una mejor Costa Rica, hay que luchar por ella. Y hay que organizarse para eso. Y existen los mecanismos para eso, institucionales, públicos. Existen nuestro ejercicio de libertades. Más importante que las leyes. Ustedes van a estudiar leyes. Eso no tiene importancia. Yo estudié leyes también. Aquí lo importante son los derechos y las libertades. ¿La ley penal para qué sirve? Para regular a alguien que infringe una relación, entonces lo sancionan, pero si alguien nunca comete un delito, nada tiene que ver con el Código Penal. El Código de Familia regula relaciones de familia, nosotros con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, nuestra esposa, compañeros, etc. Por supuesto que sí. Si nos portamos bien, nunca se mete el Código de Familia con nosotros. Código Civil, Código Comercial, todo eso funciona en relaciones de personas, de unas o pocas que hacen negocios, que se relacionan entre sí. Pero los derechos y las libertades funcionan para todos de manera igual. Los códigos lo hacen de manera diferente, aunque nos igualan en términos jurídicos, lo hacen de manera diferente. Más importantes son los derechos y las libertades. Y esos son para ejercitarlos, no son para leerlos y estudiarlos en la Constitución, no son letra muerta. Los derechos y las libertades son de ejercicio diario, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ningún derecho ni ninguna libertad puede limitarse, porque deja de ser libertad y deja de ser un derecho. Profesor, entonces podríamos hablar desde esta perspectiva muy esperanzadora suya, año 2021, posible convocatoria a una asamblea constituyente, usted que es historiador y en el devenir histórico, la génesis o la gestación de la Tercera República Costarricense. En la coyuntura histórica, política, hasta religiosa en la que está Costa Rica. No, esto es muy importante que usted acaba de decir, porque este proyecto de Asamblea Constituyente está para que se discuta antes del 2021 y para que empiece a funcionar
con el Bicentenario, con el 2021, de manera que no afecta en términos inmediatos a ningún gobierno. Es un movimiento que si se aprueba va a trabajar ahí por 1 año y medio, 2 años, lo que sea, preparando un documento que en términos de aprobarse va a ser efectivo y en vigencia a partir del 15 de septiembre de 1821, del año 2021. Yo preferiría 29 de octubre. La fecha de independencia de Costa Rica es 29 de octubre y no 15 de septiembre. La del Acta de Guatemala es el Acta de la Independencia de Guatemala. Su artículo primero ordena comunicar la toma de decisión de Guatemala a todos los pueblos de la región. Y el artículo 17 del Acta de Guatemala dice: mándese a hacer una medalla conmemorativa de la independencia de Guatemala. Nosotros conocimos el documento de Guatemala el 14 de octubre que llegó aquí, junto con el de León, de Nicaragua. La discusión de ambos documentos produjo la fecha del 29 de octubre, que es la fecha de independencia de Costa Rica. Pero en todo caso, 15 de septiembre, que se refleja regionalmente, o 29 de octubre, no importa. Esa constitución nueva es para que funcione a partir del Bicentenario. Es la Costa Rica del Bicentenario. Benny, llegamos al final entonces de este último segmento y recordarle a todos los que están acá en el auditorio, a todos los que se encuentran sintonizándonos por el Facebook Live, que hemos venido hablando sobre el análisis histórico-político para una viabilidad de una constitución, una futura constitución para nuestro país, como lo hemos dicho, que podría estrenarse entonces para esa celebración de los 200 años de vida libre e independiente. Así es, y bueno, creo que Eric y también Antonio quieren agradecerle a don Vladimir por estar con nosotros el día de hoy, a los compañeros también, muchísimas gracias por estar atentos, por estar acompañándonos y esperamos que esto haya sido algo importante para ustedes, que hayan aprendido muchísimo, así como nosotros, y sí, estamos preparados. Sí estamos preparados. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias también, don Vladimir. Lo esperamos también el próximo 8-9 de noviembre para la Revolución Rusa, los 100 años, así que no se pierdan también este conversatorio y agradecerles y bueno, decirles que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.